Ok, en este video lo que vamos a ver es una configuración con valores numéricos para resolver un caso y determinar cuál es la ganancia de voltaje en función a los valores propuestos. Entonces vamos a proponer algunos valores. Aquí dejé el apunte de la sesión anterior, del video anterior. ¿Sí? Vamos a poner unos valores, los vamos a poner aquí. Entonces voy a poner que el BCC sea igual a 12 volts. Voy a poner que la beta sea igual a 100. Voy a poner que la resistencia de base sea igual a 10 kilos y la resistencia de colector sea igual a 50 ohms. ¿Ok? Entonces, pues vamos a ver. Y lo primero que, bueno, últimamente lo que queremos calcular es la ganancia de voltaje, ¿no? Que ya lo habíamos definido en términos de esta ecuación, ¿no? Que aquí ya estaba definido para los dos casos, ¿no? La expresión simplificada y la expresión exacta. Si observamos ahí, tenemos la dependencia de RO, que es la resistencia de salida del modelo, que ya lo habíamos definido, que lo podemos aproximar como 50 kilos. La resistencia de colector, que ya está dada por el ejemplo. La beta, que ya está dada por el ejemplo. Y la resistencia de emisor, que esa no la tenemos. Pero acá arriba ya había mencionado y ya había puesto que la resistencia de emisor es igual a la corriente de emisor sobre 26 milivolts. Por lo tanto, necesitamos calcular la corriente emisor de esta configuración. Y sería como el primer objetivo para poder empezar a resolver este caso. Que de hecho es como una cadena de eventos consecutivos que vamos a ver que nos determina los valores, ¿no? Entonces, corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base, ¿sí? Para esta configuración en la polarización de DC podemos determinar las corrientes de colector y de base. ¿Cómo? Pues fácil, la corriente de base es igual a la ecuación de la malla de entrada que nos dice que es BCC, que en este caso son, bueno, lo voy a escribir con términos para que lo traten de analizar. BCC menos voltaje base emisor sobre la resistencia de base. ¿Ok? Sustituyendo los valores me quedan 12 volts menos 0.7, que es la caída de tensión del transistor, sobre la resistencia de base, que son 10 kilos. Entonces aquí serían 12 menos 0.7, me quedan 11.3 sobre 10.000, me queda 1.13 miliamperes. Entonces me quedaría 1.13 miliamperes. Ok, vamos a corroborar. Sí, 1.13. Ok, entonces ya tenemos la corriente de base. Ahora lo que tenemos que sacar pues es la corriente de colector. Entonces la corriente de colector es igual a pues beta, que serían 100 por 1.13 miliamperes. Pues aquí serían pues serían 113 miliamperes. ¿Ok? Y por último la corriente de emisor, que sería la suma de la corriente de colector y la corriente de emisor, pues serían 113 miliamperes más 1.13 milis, pues serían aproximadamente 114 miliamperes. ¿Sí? Aquí ya lo estoy aproximando porque no estoy considerando el punto 13, si no serían 114.13. Ok, entonces ya me puedo pasar a determinar lo que viene siendo la resistencia de emisor. Resistencia de emisor es igual a 114 miliamperes sobre 26 milivolts. ¿Okay? Recuerden que este valor de 26 milivolts es constante para esta configuración. Digo, para esta... Sí, de hecho para las configuraciones de AC y de hecho para todas las implementaciones del modelo RE. Entonces me queda... vamos a ver. 114. Como estoy en milis, aquí no importa que no le ponga las unidades, ¿no? O sea, milis sobre milis, pues da un término unitario, ¿no?
en términos de magnitud. En términos de unidades, pues me va a dar ohms. Entonces 4.38 ohms, ¿sí? Entonces 4.38 ohms. ¿Ok? Aquí, si ustedes se fijan, voy a tener la posibilidad. Aquí yo puedo escribir ya la ganancia de voltaje en términos reales, que sería... Ojo, la voy a sacar de aquí, que sería... sería beta, que sería 100. Por RO, que serían 50 kilos. ¿Sí? Por RC, que son 50 ohms. Ok. Sobre 50 kilos más 50 ohms. ¿Sí? Sobre RB, que serían 10 kilos, por 100, que es de la beta, por 438, que es de la RE minúscula, entonces serían 438 ohms sobre 10K más 438 ohms. Bueno, esta operación pues hay que realizarla. Esa la pueden hacer ustedes para corroborar y comparar con lo que nos va a dar el valor de la ganancia de voltaje aproximada. Yo voy a usar la fórmula aproximada, que es RC sobre RE minúscula, ¿sí? 50 ohms sobre 4.38. Aquí, que no se me olvide el negativo, que sería menos, menos, y aquí también menos. Entonces, con la fórmula aproximada, a mí me estaría dando de 50 sobre 4.38. 11.41. 11.41 veces. ¿Ok? Ahora, ustedes determinen la ganancia de voltaje para esta configuración con esta fórmula. El resultado es bastante parecido. Ya quedan ustedes determinar la diferencia entre la real y la aproximada. Si tienen alguna duda, me lo comentan.